Bienvenido, Carlos, y el auditorio es todo tuyo. Bueno, vamos a tocar la pantalla para que esto empiece a moverse. Bueno, ya ha dado Luz la bienvenida, yo también la doy. Bienvenidas, bienvenidos. Como imaginan, en tiempos de inteligencia artificial, el currículum, el profuso currículum que ha leído Luz es completamente falso. No cabe otra posibilidad. Ha sido creado por inteligencia artificial con un prompt que no les voy a revelar, que era algo así como hazme interesante y no parecer tan gallego como soy. Así que, dada la bienvenida, paso a lo que corresponde, que es el agradecimiento a las profesoras titulares de la materia, tanto Luz como Candela, por haberme dado la posibilidad de compartir con ustedes, como Luz ha dicho, unas ideas. Y después, si en algún caso suscitaran algún interés, podríamos conversar, dialogar acerca de ellas. Para organizar, simplemente como mapa de la clase de hoy, me han pedido que haga primero una exposición breve, 6 7 horas, no, mentira, mentira, no 6 7 horas, sino 4 no, mentira tampoco, 50 minutos, 1 hora como mucho, y después, mejor dicho, además de eso, el PDF de la presentación está disponible, lo tiene Luz, de algún modo se lo hará llegar. No quiero pecar de soberbio, pero en general mis presentaciones son muy exitosas, sobre todo cuando uno les da el uso de infalibles remedios contra el insomnio agudo, suelen funcionar muy bien. De hecho, Ribotril me ha demandado por competencia desleal, así que imagínense lo que se va a encontrar si llegan a ver el PDF. Ayer le envié el PDF a Luz y le dije que siempre los voy completando. Es más, hay veces que los sigo completando después de la clase. Con lo cual, el que le mandé ayer, le aviso a Luz por este medio, no es, le voy a mandar después el que es para que lo pueda compartir. Yo parto en este tema que quiero exponer hoy, que enseguida presentaré a partir de su título, de una perspectiva que es de la comunicación interna. Es decir, quizás no es la más común dentro de las relaciones públicas, que están mucho más asociados a lo externo, pero esa es la perspectiva de la que parto y en concreto trato de plantearme una pregunta que es si hay algún vínculo entre la comunicación interna y el cambio cultural en las organizaciones. Nos hemos reunido hace un par de días, Luz y yo, y hemos visto que, no sé si de casualidad o qué, pero justamente los temas que están abordando en clases tienen que ver con el cambio cultural, así que pareciera que lo hubiéramos hecho a propósito. Digamos, este es el tema elegido para la presentación de hoy. Pregunta, siempre uno comienza, o por lo menos en mi caso, cuando voy a exponer algo, parto de una pregunta que es casi un enigma. O sea, esta sería una versión del título. La versión breve del título es esta, 4C. Todavía uno no sabe qué es 4C, qué es el modelo 4C, con coloritos, de nuevo 4C. Y el título es cómo cambiar la comunicación que cambia cuando el cambio ha dejado de serlo. Que es la premisa del título, más allá del juego de palabras más o menos feliz, y que la comunicación ya no cambia a las organizaciones, al menos la comunicación tal y como la conocemos. La seguimos conociendo y la seguimos practicando y en particular la comunicación interna. Este caballero que aparece aquí suelo presentar antes las fotografías o los dibujos que las citas pertenecientes a los fotografiados. Este caballero es sobradamente conocido no solo por sus contribuciones a la física, sino por algunas frases célebres y claramente felices, una de las cuales es la que cito a continuación, que dice que no podemos resolver un problema con el mismo nivel de conocimiento que contribuyó a crearlo. Yo creo que hoy nos encontramos en un problema grave, que es la necesidad casi urgente de cambios culturales en las organizaciones, pero estamos pensando cómo resolver ese problema desde el mismo pensamiento que lo ha creado. Parece un trabalenguas, pero creo que se entiende. O sea, no podemos resolver un problema si ese problema ha sido creado con el mismo nivel de pensamiento con el que pretendemos encontrar la respuesta o la solución. Dicho o traducido a algo más concreto y no tan filosófico, vendría a ser esto mismo. No podemos conseguir cambios culturales en organizaciones del siglo XXI con modelos de comunicación que, a mi juicio, están basados en teorías psicológicas y teorías de la acción de los siglos XIX y XX. No porque sean antiguas, sino porque son erradas. Si uno oye hablar de la ética, por ejemplo, no podría desestimar
como inútil o inservible la ética aristotélica porque fue formulada hace 2500 años. Vamos a estar de acuerdo con ella o no, criticarla, pero sigue teniendo valor. Estas teorías de los siglos XIX y XX no las descarto por antiguas, sino por erradas. Creo que todavía siguen fundando nuestros modelos de comunicación, nuestros modelos de cambio y nuestros modelos de cultura organizacional. Y justamente por eso esa comunicación no logra cambiar las culturas organizacionales que obviamente avanzan o retroceden, pero movidas por algo que es muy natural y muy físico, que es la inercia. La inercia no voluntaria y un cambio organizacional se supone que responde a una intencionalidad de cómo queremos que sea la cultura de la organización a partir de procesos comunicativos para llevar adelante ese cambio. ¿Cuáles son, a mi juicio? Podríamos elegir varias. Yo me voy a concentrar en unas pocas, en dos. ¿Cuáles son esas principales teorías, a mi juicio, erradas de los siglos XIX y XX que todavía siguen fundando, influyendo, siendo muy relevantes en nuestros modelos de comunicación, no solo en nuestros modelos mentales de comunicación, sino en cómo practicamos la comunicación? En mi caso particular, dado que es a lo que me dedico, cómo practicamos la comunicación interna para lograr cambios culturales. Volviendo a lo que había dicho con Einstein, primero la foto, en este caso un dibujo. Posiblemente nadie sepa quién es este caballero, más que la impresión de que se trata de alguien bastante viejo. Aquí tal vez uno pueda tener alguna pista. Es el mismo caballero que experimentaba con perros. Y ahora vamos a ver qué tipo de experimentos hacía. Y en concreto se trata de Iván Pavlov, un fisiólogo ruso que es conocido en el ámbito que excede su campo de actividad, pasó de la fisiología casi a la psicología, por haber elaborado la que se denomina teoría del condicionamiento clásico. Es decir, hay un modelo de, según Pavlov, el comportamiento, si bien él no usa esa palabra, funciona del siguiente modo. Hay un estímulo, del estímulo se consigue una respuesta, son la E y la R. Si la respuesta no es la esperada, hay un refuerzo y ahí sí se consigue la respuesta esperada, o si no, seguimos reforzando hasta que conseguimos la respuesta que pretendemos. Y junto con este inspirador, que parece que no tiene nada que ver con la comunicación, alguien que investigaba cómo se comportaban los perros, añado otro que creo que sí es mucho más evidente su cercanía con la comunicación y mucho más cercano también en el tiempo, que es este caballero Skinner, el padre del conductismo. En el año 2002, justamente con el cambio de siglo, la APA, que son las siglas de la Asociación Psicológica Americana, en realidad estadounidense, pero como los Estados Unidos creen que solo ellos son América, la Asociación Psicológica Estadounidense hizo una encuesta entre sus integrantes y preguntó quién había sido, a su juicio, el psicólogo más influyente del siglo XX. Y he marcado, he destacado la palabra influyente porque no preguntaron cuál había sido el psicólogo que había ofrecido un mejor marco psicológico para comprender el mundo humano. Uno puede decir, tal vez, Freud o Lacan. No, influyente. Sí. Y en ese sentido, creo que es verdad. O sea, creo que el conductismo es la teoría psicológica que más ha influido en el siglo XX y que sigue estando en la base de los modelos de comunicación que utilizamos de manera inconsciente, porque así nos los han enseñado o porque así pensamos que funciona la realidad del mundo comunicacional en los procesos de cambio cultural. Traigo aquí una imagen que todos conoceremos. Bueno, yo soy muy viejo y veía Los Simpsons. A lo mejor ustedes ya ven otras cosas y ni saben quiénes eran Los Simpsons. Pero Matt Groening, el creador de Los Simpsons, que era un gran humorista, creo que uno no puede pasar desapercibida la ironía de adjudicarle el nombre de Skinner, precisamente, al director de la escuela a la que acude Bart, como ironizando, diciendo, como suponiendo que educar o compartir conocimiento fuera justamente algo conductista. Del mismo modo, y no lo es. También, por ejemplo, si recuerdan, la profesora de lengua se llama Miss Scrabble, que es el juego, la palabra inglesa, ese juego de formar palabras, como si enseñar lengua fuera simplemente formar palabras. Bueno, esta ironía de Skinner, creo que en el fondo van a recordar mucho más
la imagen de los Simpson que la fotografía anterior y van a recordar posiblemente, van a asociar mucho más a este Skinner el modelo conductista. ¿Qué tienen que ver Pavlov y Skinner con la comunicación? ¿Qué tienen que ver? Aparentemente nada, un fisiólogo de fines del siglo XIX, parte del XX, y un psicólogo que trabajó fundamentalmente dentro del siglo XX. Ahora voy a tratar de explicar qué a mi juicio tienen que ver, y es esto. El modelo dominante, creo, o predominante, todavía hoy, en el año 2025, de acción, punto número uno, y de comunicación, cuando buscamos cambios culturales, sigue siendo un modelo que yo denomino mecanicista conductista. Es mecanicista, es una parte de la expresión. ¿En qué sentido es un modelo mecanicista? El mecanicismo explicaría la estructura de la comunicación. Creemos que la estructura de la comunicación es como un mecano y es conductista en cuanto que así es el proceso. La comunicación es simplemente generar contenidos, tener una intencionalidad con esos contenidos, comunicar esos contenidos, después veremos con un poco más de detalle cómo es el proceso y por supuesto, como no cabe esperar otra cosa, obtener los resultados que se pretenden, es decir, estímulo, respuesta. Si la respuesta no es la esperada, hacemos un refuerzo hasta que conseguimos finalmente la respuesta que pretendíamos. Con respecto, les decía, a la acción y a la comunicación, estos puntos uno y 2, el modelo es mecanicista y conductista. Con respecto a un tercer elemento importante al pensar en la comunicación es los efectos. ¿Qué efectos tiene la comunicación cuando buscamos un cambio cultural? Desde este paradigma que estoy cuestionando y que voy a tratar de cuestionar más todavía y proponer algo como alternativa, se supone que ese modelo de comunicación, cuando se aplica a lograr cambios culturales, consigue eficacia, que las organizaciones se vuelvan más eficaces, más eficientes, más productivas, más rentables, por lo menos estos cuatro rasgos, y por supuesto, uno de los imperativos de la época que nos toca vivir, que lo hagan además velozmente, casi en una forma automática, casi como un automatismo. Y creo que el resultado de ese modelo comunicativo, que está centrado en conseguir eficacia, eficiencia, productividad y rentabilidad, hay como dos partes. Un modelo comunicativo mecanicista, conductista, da como resultado una cultura organizacional economicista. Es una cultura de las organizaciones donde lo que interesa, lo que predomina, lo que se busca, lo que se estimula, lo que se premia, es todo lo que tiene que ver con una mirada fundamentalmente económica e incluso económica financiera de la existencia humana. Seguro que conocen al filósofo surcoreano afincado en Alemania, Byung-Chul Han, ha publicado, yo creo que ya 30 libros. Son libros muy breves, o sea que no es que sea un Quijote, y a partir del primero y del segundo se repiten mucho los temas, pero yo de todos modos les recomiendo que lo lean algunos de sus textos, sobre todo, y en concreto el primero, que es el que lo hizo famoso, el que lo catapultó a la fama. Es un caso curioso de que en el siglo XXI, en este mundo economicista, un filósofo sea un bestseller, o un historiador como Yuval Noah Harari sea un bestseller también. Es raro, que se ve que todavía hay, digamos, algunos reductos de preferencia por el mundo del pensamiento. Byung-Chul Han habla de que este modelo economicista, que es una sociedad del rendimiento, lo que se busca es que las organizaciones rindan básicamente en términos económicos. Dice, con un razonamiento un tanto intrincado, pero que se puede entender, dice Byung-Chul Han que lo que ha logrado este modelo es algo que no se había logrado nunca en la historia. O sea, siempre se ha tratado de disciplinar. Pensemos en las obras de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, el panóptico de Bentham, digamos, cómo disciplinar a los miembros de la sociedad para conseguir objetivos determinados, en este caso, digamos, cómo disciplinar a los miembros de las organizaciones. La novedad de Byung-Chul Han es que dice, hoy somos nosotros los que nos autoexplotamos. No hace falta que nadie nos presione para comportarnos de ese modo economicista, porque presumiendo que es lo único que vale la pena,
que es lo único por lo que vamos a ser reconocidos como personas, nos comportamos de ese modo. Y tiene como consecuencia una sociedad agotada. Ese es justamente el primer libro de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, que si me dijeran, recomiéndeme solo uno de los 30 porque no pienso leer más, le diría, lean La sociedad del cansancio, donde está al menos incoado todo el pensamiento que el autor ha desarrollado en obras posteriores, que es muy interesante y que es una profundísima crítica a este modelo cultural de organización economicista que no estoy diciendo que las organizaciones, en concreto las empresas privadas, no tengan que ser rentables, no tengan que ser productivas, no tengan que ganar dinero. Lo que estoy diciendo es que esa no puede ser la única medida de si una cultura organizacional es valiosa o no, y no puede ser el único modo de pensar cómo cambiar una cultura, porque volveríamos a la cita inicial, no podemos resolver un problema con el mismo nivel de conocimiento que contribuyó a crearlo. Uno puede decir eso de la autoexplotación, puede sonar un tanto teoría conspirativa, somos movidos como marionetas por las organizaciones, yo creo que no es tanto así. En tiempos de redes sociales tenemos acceso a muchas fuentes de información que antes no teníamos, tenemos más libertad, con lo cual el modelo del mecano que manipula no sería yo tan exacto como en otros tiempos. De todos modos, he querido traer esta imagen como para invitar a pensar cuánto de eso todavía hay y cuánto de eso se relaciona con el concepto de Byung-Chul Han de autoexplotación. Creo que todo lo que he planteado hasta ahora, que ha sido así, se cree o se sigue creyendo, o algunos o muchos siguen creyendo que funciona la comunicación, que debe funcionar para promover cambios culturales, es, a mi juicio, un gran engaño. Es un gran engaño del que en algunos casos somos víctimas y en la mayor parte de los casos somos cómplices. Cómplices sin saberlo. He aquí otra imagen que simboliza casi un cerebro tecnológico, como si eso fuera lo que va a salvarnos hoy, lo que va a resolver todos esos desafíos, lo que va a superar el nivel de pensamiento que había que superar según Einstein para resolver el problema. Vivimos hoy, a mi juicio, podríamos usar distintos términos, una tecnolatría, se idoliza o hay, la tecnología se ha convertido en un ídolo, se ha convertido casi en una mezcla de tecnología y teología, esa tecnocracia y en este paradigma, que creo que está muy vinculado con el economicismo, es decir, con las empresas que piensan que los cambios culturales están fundamentalmente asociados a la incorporación de tecnología y cada vez más tecnología, en ese modelo se piensa que la única razón por la que no funciona o fracasa un proceso de cambio cultural es porque no ha habido suficientes mediaciones tecnológicas. Que no ha fracasado por otra cosa. Lo único si pensamos que lo único que cambia una cultura es la tecnología, si no logramos que la cultura cambie, si el estímulo no logra respuesta, es que hace falta más tecnología. He jugado ahí con las siglas de la inteligencia artificial, que a mi modo de ver es una nueva utopía, que es la utopía del tecnologismo, que es la contracara del modelo cultural del economicismo, fundado, como decía antes, en esa manera mecanicista conductista de comprender la comunicación. Por lo tanto, resumiendo, de un modelo mecanicista conductista de comunicación surge en general culturas organizacionales economicistas que creen que cuando aspiran a lograr algún tipo de cambio cultural, el que fuere, lo que tienen que hacer es incorporar tecnología. Y si no logran esos cambios, incorporar todavía más tecnología. Es decir, una fórmula muy simple, más tecnología es sinónimo indudable de más cambio. Y también a partir de esa premisa se define cómo hay que planificar estratégicamente, que estratégicamente significa tecnológicamente, la comunicación para el cambio cultural. O sea, hoy hacer estrategia comunicacional es tener en cuenta fundamentalmente la dimensión tecnológica de la comunicación desde esta perspectiva con la que ya se han dado cuenta, no me siento muy confortable ni estoy muy de acuerdo. Pensemos, esto podría decir lo que voy a plantear a continuación, tal vez estemos de acuerdo con lo que voy a plantear a continuación, no pongamos demasiadas objeciones, imagínense que ustedes dirigen
la comunicación de una organización, externa o interna, en este caso la interna, y alguien, digamos, el board, el CEO, decide un cambio cultural importante y ustedes lo planifican de este modo. En primer lugar, claramente, hay que determinar cuáles son los mensajes clave, cuáles son los contenidos, después cuáles son los canales, los medios, las tecnologías que vamos a usar para promover ese cambio cultural, cuáles son los públicos de interés, las audiencias, los stakeholders que tenemos. No se habla de comunidades, después vamos a ver por qué habría que hablar de comunidades y no de públicos o audiencias. Después de pensar esto, pensamos cuáles son las acciones de comunicación, las tácticas. Estamos hablando de la estrategia, la táctica, después fijamos un calendario, un presupuesto y el resultado es el efecto deseado. Estímulo-respuesta. Si usted ha logrado ordenar estas eh, etapas o partes del proceso, si usted ha sido capaz de definir bien el mensaje del cambio cultural, ha elegido bien el canal, ha determinado bien el público, ha seleccionado perfectamente las acciones, ha elegido bien los tiempos, ha tenido un criterio prudencial de los tiempos y está dotado de suficiente presupuesto para llevar a cabo este proceso de cambio cultural, ¿qué es lo que va a conseguir? Va a conseguir justamente ese cambio cultural. El error, por eso utilizaba la expresión quizás un tanto exagerada de el gran engaño, que este modelo comunicativo, que, insisto, está mucho más presente de lo que creemos, puede que no esté presente en jóvenes como ustedes que están estudiando, que están en universidades con modelos teóricos de avanzada, donde estas ideas han sido superadas, pero yo que estoy en contacto con direcciones de comunicación y áreas de comunicación interna de muchas empresas, me doy cuenta de que increíblemente este modelo sigue siendo el modelo vigente, privilegiado y el que se usa, que es el que llamo un modelo de traslación del contenido hacia los efectos. Es decir, ¿qué se logra? El contenido se traslada y se consigue un efecto. Ese es, resumidamente, el modelo básico de comunicación interna que hay hoy en buena parte de las organizaciones, sobre todo en las privadas, en las públicas también, para promover cambios de índole cultural. Es decir, como si fuera una línea directa de cerebro a cerebro, es decir, de la organización que define sus contenidos, su propuesta de cambio cultural y lo que logra, si ha organizado bien todas estas partes, lo que logra es el cambio cultural. Es decir, hay una conversión, no de tipo religiosa, pero una conversión frente a una cultura previa que queríamos cambiar y logramos, a través de esos medios, una cultura nueva que es la que proponíamos. Volvemos a este caballero con el que comencé la exposición de esta tarde. Otra de, me parece, sus mejores citas, no vinculadas con la física, sino vinculadas con la mirada de un sabio realmente, que es una cita que dice, una definición de locura muy original, bastante conocida. Dice que la locura es seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Uno se va a encontrar con organizaciones que siguen haciendo siempre lo mismo para promover cambios culturales, no lo consiguen y siguen haciendo siempre lo mismo para promover cambios culturales y simplemente creen que es lo que hay que hacer es ser redundante y en este caso ser tecnológicamente redundante. Bueno, eso es una locura en la definición de Einstein y desde el punto de vista de la comunicación, no le llamemos locura si quieren, llamémosle disfuncional, inútil, inservible, no ayuda, no contribuye, no coopera para que se produzca el cambio cultural que pretendemos. No fracasan los procesos de cambio cultural en el siglo XXI, por lo menos, por falta de racionalidad tecnológica. Es más, hay demasiada. Faltan por exceso de racionalidad tecnológica y por la presunción de que es la tecnología o la sola tecnología o primariamente la tecnología la que va a ser la principal causa de los procesos de cambio culturales en este caso. Otro caballero, aquí argentino, yo soy muy aficionado a la literatura, posiblemente más que a mi propia profesión. Me hubiera gustado ser novelista, pero carezco del talento. Posiblemente después de haberme escuchado, piense que también carezco de talento para ser profesor, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Me gusta mucho la literatura. Este caballero es un escritor argentino bastante conocido, Leopoldo Marechal, una de cuyas frases más felices y citadas es: de los laberintos se sale por arriba. Esto, la primera vez que yo dije esto que voy a decir ahora,
se produjo una suerte de consternación en el público cuando dije que esto solo lo podría haber dicho un argentino. El público interpretó que yo estaba diciendo que es una salida tramposa del laberinto y como los argentinos yo pienso que son tramposos, que no lo pienso, tengo el prejuicio, no. Dije eso porque los argentinos son extraordinariamente originales, innovadores, inventivos, tienen defectos también, como los tenemos los españoles. Nadie pensaría que de un laberinto se puede salir por arriba. Uno diría derecha, izquierda, norte, sur. Es una salida inesperada que, si la tomamos en términos metafóricos, el concepto de arriba se vincularía claramente con la cita inicial de Einstein de superar el nivel de pensamiento que contribuyó a crear el problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que creo que sigue ocurriendo todavía, a pesar de que cada vez hay más, tanto teóricos en el mundo académico como profesionales en la comunicación, sobre todo los más jóvenes que se están apartando de este modelo, creo que sigue ocurriendo que mientras las organizaciones se siguen moviendo en la misma dirección, con los mismos supuestos, con las mismas estrategias, con los mismos actores, con los mismos tiempos y con los mismos objetivos, lo que se produce no es cambio, no es cambio cultural, sino simplemente inercia cultural. Hay algo distinto a lo que había. La pregunta es si eso es lo que quiere la organización conseguir. Si lo que quiere conseguir es un cambio, lo que tiene que hacer es algo distinto y voy a tratar de plantear qué es, a mi juicio, en una exposición muy breve, como ven, lo que habría que hacer, lo que podría hacerse, a qué están llamadas las organizaciones que realmente forman parte del siglo XXI y han abandonado esas teorías psicológicas y de la acción perimidas, antiguas y sobre todo erradas, que durante mucho tiempo han fundado una manera de entender la comunicación y el cambio cultural. Cuando uno quiere cambiar, si ustedes estuvieran a cargo de un proceso de cambio cultural en una organización, si alguien les encargara digamos, esa tarea, creo que hay que hacerse cuatro preguntas. Posiblemente, si tuviéramos más tiempo para hablar y matizar, seguramente se harían más. Pero yo creo que las importantes son las que voy a presentar a continuación, que no suelen presentarse cuando uno propone un cambio cultural, que son la pregunta por el significado. El significado es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? El sentido es la respuesta a la pregunta ¿por qué es algo? Y el propósito es la respuesta a la pregunta ¿para qué o para quiénes es algo? Esto no es que lo haya inventado yo, se dice desde hace un tiempo que hay que pensar en estas dimensiones y yo llegué en un momento a una conclusión, después de haber estado muy feliz con este descubrimiento y sentirme muy confortable con lo que a mi juicio explicaban, llegué a un punto en el que me dio la impresión de que esto también era insuficiente, como eran insuficientes las teorías de Pavlov y Skinner. Significado, sentido y propósito en un cambio cultural no son suficientes si a eso no se les añade proyecto. Hay que tener un proyecto que, por supuesto, tiene que tener un significado, tiene que tener un sentido, tiene que tener un propósito, pero eso tiene que volcarse en una propuesta concreta, diseñada. Veremos cómo se la puede diseñar, veremos cómo se la puede comunicar, pero si nos quedamos solo en la teoría del significado, el sentido y el propósito, obviamente haremos algo bastante mejor que lo que proponían Pavlov y Skinner, pero seguiremos siendo incapaces de promover cambios culturales. Por eso yo propongo pasar de un modelo que he definido de traslación del contenido a un modelo que llamo de traducción del contenido y plantear que el cambio organizacional es una experiencia vital y no es un experimento organizacional. El cambio significa al menos que ocurran cuatro cosas. Podrían decir más, hay mucha bibliografía al respecto, tal vez hayan oído hablar de esta psiquiatra suiza alemana, Elisa de Kubler-Ross, su famosa curva del cambio. Yo voy a tomar otras ideas. Yo lo que creo es que para que se produzca un cambio cultural, el público interno, que ya les voy a explicar por qué no me gusta llamarlo público interno, tiene que comprender primero la propuesta, tiene en segundo lugar internalizar la propuesta, en tercer lugar comprometerse con la propuesta y en cuarto lugar vivir la propuesta. El error del modelo de traslación del contenido, del modelo comunicativo de traslación,
es pensar que si somos capaces de definir claramente los mensajes, los canales, los medios, todo lo que vimos, se consigue la vivencia directamente, sin nada en el medio. No hay ningún proceso intermedio, se pasa de la propuesta al cambio cultural. Y eso no ocurre así porque lo que hay en el medio, afortunadamente, somos personas y las personas funcionamos de un modo mucho más complejo, mucho más sofisticado, mucho más rico. No somos manipulables, necesitamos ser persuadidos, necesitamos negociar sentido, necesitamos comprender en primer lugar el cambio cultural, aceptarlo o no, internalizarlo si estamos de acuerdo, comprometernos con él para llevarlo adelante y la fase final sería donde diríamos que se consolida el cambio es en la vivencia. Voy a mirar en un segundo el reloj para ver cómo vamos de tiempo, creo que todavía me quedan unos minutos y voy a poner un ejemplo de esto que estoy planteando, de la diferencia entre el modelo de traslación, el modelo comunicativo que piensa que la comunicación es trasladar contenido, al modelo comunicativo que piensa que la comunicación es traducir contenido. Un ejemplo es cuando alguien, me ha tocado asistir a este proceso en una empresa energética muy importante, argentina, de capitales extranjeros, no voy a decir el nombre, que se propuso un cambio cultural bastante profundo y los que dirigían el cambio cultural propusieron que el modo de que la organización cambiara culturalmente era, para empezar, había que redefinir la misión, la visión y los valores. No estaban de acuerdo, había entrado un nuevo accionista, que era el que quería el cambio cultural. La cultura que quiero no es compatible con la misión, la visión y los valores que tenemos. Organicemos un grupo de trabajo interdisciplinario, si quieren, distintas áreas, para redefinir misión, visión y valores. Una vez que se hizo eso, ¿qué hay que hacer? Comunicarlo al público interno. Y la conclusión de ese grupo de pensadores era que ya se había, en consecuencia, ya ha cambiado culturalmente la organización. Porque ya el público interno sabe que la misión, la visión y los valores son otros. Puede que hayan entrado en la fase uno, es decir, que los hayan comprendido, pero todavía falta internalizarlos, comprometerse con ellos y vivirlos. Inexplicablemente e injustificablemente, este modelo de comunicación sigue vigente en el siglo XXI, el modelo de traslación del contenido. Yo propongo frente a ese que llamo un modelo informativo contenidista, un modelo transaccional. En la comunicación se negocia simbólicamente significado, sentido, propósito y proyecto. Un proceso de cambio cultural promovido por la comunicación tiene que ofrecer una negociación simbólica al destinatario de ese cambio que tenga en cuenta que las personas funcionamos, la palabra funcionar creo que no es muy apropiada, vivimos en estas dimensiones, que son las que realmente nos mueven, que son las que tienen que ver con el significado, el sentido, el propósito y el proyecto. Ahí hago un pequeño paréntesis. Hay un libro que a mí me ha marcado mucho, leído en mi juventud, tal vez le suene, el libro del psiquiatra vienés Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. No voy a contar de qué se trata el libro, no voy a spoilearlo, pero el libro comienza con una cita de Nietzsche. Es curioso porque parte del libro es un cuestionamiento a la idea nietzscheana de la voluntad del poder para oponerla a la que el autor sostiene, que es, el autor sostiene, dice, lo que mueve a las personas es la voluntad de sentido, no la voluntad de poder, pero aún así el libro comienza con una cita de Nietzsche que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Es decir, lo que está diciendo es lo que nos mueve es significado, sentido, propósito y proyecto. Que alguien nos ofrezca que todo eso está asociado a un cambio cultural que somos capaces de comprender, de internalizar, de comprometernos con él y de evidenciarlo, y que eso no ocurre, ni puede ocurrir nunca, ni va a ocurrir nunca con un modelo simple, básico, elemental, insuficiente de traslación de la comunicación. ¿Cuáles serían entonces los verdaderos cambios culturales a los que puede aspirar una organización o los que se le pueden proponer o promover por medio, en mi caso, de la comunicación interna? Hay un escritor español que me gusta mucho, Miguel de Unamuno, bueno, obviamente fallecido hace muchísimo tiempo, era un hombre muy desgarrado existencialmente y sus obras suelen ser así. Hay una cita que no voy a traer, no está escrita
en el PowerPoint, pero me ha venido a la mente ahora y he pensado que si se la comento, tal vez pueda serles de ayuda en algún momento de su vida, que es, en cierto momento le preguntaron a Miguel de Unamuno si creía, no tiene que ver con esta presentación, es aparte, si él creía que existía la inspiración como escritor. A algunos de ustedes le habrán preguntado eso como estudiantes o como profesionales, y Miguel de Unamuno, muy sabiamente y con cierto humor, dijo, por supuesto, la inspiración existe, pero siempre que vino me encontró trabajando. Bueno, creo que es una frase de una profunda sabiduría y con esa misma sabiduría dice Miguel de Unamuno, que es este caballero, que el más profundo desafío de la vida no consiste en ir más allá, sino en ir más adentro. Creo que el cambio cultural deseable para las organizaciones, el que necesitan hoy esas organizaciones que todavía son predominantemente economicistas, es un cambio cultural que tiene que ver no con crecer hacia afuera, sino con crecer hacia adentro. Y voy a tratar de traducir qué entiendo yo por crecer hacia adentro. Frente al high tech, un high touch, digamos, sería como un juego de palabras, tener que las organizaciones tengan algo que hoy no tienen, que es lo que sostenía este otro caballero, el escritor inglés Chesterton, antes de una definición de locura de Einstein. Locura es seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y ahora voy a presentar otra definición de locura de este escritor que me parece que, a mi modo de ver, da cuenta del carácter, entre comillas, loco que tienen las organizaciones contemporáneas, porque cada vez más el tema del bienestar emocional, psicológico, la salud mental, preocupan a las organizaciones, están generando problemas que antes no generaban y están generando problemas que antes no generaban por cómo conciben qué es la cultura. Y la frase de Chesterton es: un loco es aquel que lo ha perdido todo menos la razón. Es la definición que a priori nos parecería contraria de la que nos sugiere el sentido común. El sentido común nos diría: un loco es alguien que ha perdido la razón. Bueno, Chesterton creo que con mucha sabiduría dice: no, es el que se ha quedado solo con la razón. Hoy las organizaciones son solo racionales, han perdido el corazón. Y eso enferma a las personas. Por eso el cambio que propongo va en la línea de hablar, dejar de hablar de públicos de interés, de audiencias, de stakeholders, y empezar a hablar de comunidades de pertenencia. Quien trabaja en una organización, la organización, tiene que pensar en esas personas como comunidades de pertenencia. ¿Y eso qué significa? Veo que me quedan 7 minutos, prometo terminar a las 8 en punto. A mí me gustan mucho las etimologías. Creo que así como existe una disciplina, una rama de la filosofía, que es la filosofía del lenguaje, creo que hay una expresión que podría ser filosofía en el lenguaje. O sea, hay en las palabras filosofía. Cuando uno conoce la etimología de las palabras, descubre que están llenas de ideas. Y hace no mucho tiempo, leyendo un libro de un filósofo italiano llamado Roberto Esposito, titulado Comunitas, descubrí cuál es la etimología de la palabra comunidad, que es esta. Aquí vemos una comunidad muy conocida, la Comunidad del Anillo, integrada por hombres, elfos, enanos y hobbits unidos por un proyecto en común. La etimología de comunidad viene del latín cum munus, que significa con deuda. Es decir, una comunidad es una realidad con respecto a la cual existe una deuda. Y si existe una deuda, alguien tiene que saldar esa deuda. Si quien trabaja, si la organización mantiene con su, voy a decir, público interno, que no quiero decir público interno, sino comunidad, una deuda, tiene que saldar esa deuda. Y eso nos lleva a superar, a salir del laberinto por arriba, a resolver el problema con un nivel de pensamiento que no es el que lo ha creado, sino otro, que es darnos cuenta de que ahí entramos en una dimensión de la comunicación, que es la ética, que supera por completo a la técnica. En algún momento hay una pregunta que tenemos que hacernos, todos ustedes, yo como académico, mis colegas en la universidad, ustedes como estudiantes, en algún momento como profesionales, es: ¿qué quiero yo lograr con la comunicación, sea externa o interna? ¿Para qué sirve esto? No solo cómo funciona, no solo la parte técnica, de nuevo, el predominio de la tecnología, sino cuál es el sentido, el significado
el propósito y el proyecto. Y resumiendo y acercándome ya al final de esta presentación, voy a tomar, no, dije que iba a tomar un poco de café, pero ya me lo he tomado. ¿O se lo ha tomado alguien en esta casa? Estoy solo, es un poco preocupante si lo ha tomado alguien. Así que voy a tomar agua. Y este es el modelo, ya ven, es una presentación muy breve, o sea, habría que detallarlo bastante. El modelo de organización, de cambio, de cultura y de comunicación que propongo, que es las personas tienen que estar en primer lugar. Después viene la cultura, después viene la comunicación, después viene el cambio, después viene la confianza, después viene el cuidado, después viene el sentido y después viene la complejidad. Si tuviera que ponerlo, esto que son unas palabras sueltas, en un argumento, en una narrativa, diría, las personas cambian en las organizaciones cuando confían en que serán cuidadas. Por eso la confianza es tan importante. La confianza organizacional es tan importante. Es lo intangible, fundamental, que se construye comunicativamente y en el que no estamos trabajando. Solo cuando uno cree, confía, más que cree, confía en que el proceso de cambio cultural no lo va a dañar, no solo no lo va a dañar, sino que va a ser cuidado en ese proceso, entonces uno está dispuesto a recorrer ese camino que va del compromiso a la internalización y finalmente a la evidencia. Creo que ha llegado cada vez más, al menos para los jóvenes como ustedes, yo ya no soy ni tan joven, o sea, ya no soy joven, iba a decir no tan joven, ni soy joven, la era de la humanocracia. Afortunadamente, creo que todavía estamos como en, podríamos decir, en un pasado, en un intersticio. Hay un pasado cultural que no termina de pasar y un futuro cultural que no termina de llegar. Estamos en el medio. Pero que la tendencia es cada vez más a abandonar esos modelos conductistas de comunicación, esos modelos economicistas de organización y pensar de una manera más distinta que el cambio cultural más profundo y más urgente que se le plantea hoy a las organizaciones y del que posiblemente ustedes dentro de unos años sean protagonistas porque van a gestionar ese cambio, son los que van a promover ese cambio, es convertirse en organizaciones que cuidan a las personas. Esto puede parecer lírico, poético, a lo mejor ni siquiera eso. Es decir, mire, yo soy IPF, quiero ganar dinero, o sea, no tengo no está dentro de mi misión, visión, valores, cuidar a las personas. En todo caso, si las cuido, es una cuestión instrumental. Las cuido para que sean productivas. ¿Sí? Hay carteles por todos lados para que no tengan accidentes, pero las cuido por eso. No las cuido porque piense que es lo propio que hay que hacer, porque es la deuda que la organización tiene que saldar con su público por medio de la comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cuidar? Porque la persona, y entramos, seguimos, ya no entramos en el ámbito de la ética, es un quién vulnerable. Ustedes y yo somos, podemos definirnos de muchos modos. ¿Qué significa ser persona? Ha habido miles de definiciones a lo largo de la historia. Esta posiblemente que planteo aquí no sea la mejor, pero es la que me interesa a los efectos del argumento que quiero desarrollar. Ser persona es un quién vulnerable. Volviendo a las etimologías, fíjese, no es casualidad, o tal vez sí, la cercanía fonética de las palabras herida y rostro, solo una letra las diferencia y aparecen juntas en esa frase famosa de Julio Cortázar en Rayuela, donde dice, mi rostro es mi herida. Hoy hay que superar modelos de cultura, comunicación y cambio, mecanicistas, economicistas y proponer modelos personalistas. ¿Qué es una cultura personalista? ¿Qué es una organización que se define a sí misma como personalista? Una organización que se concibe hecha por personas y hecha para personas. Ahí podemos decir, y les prometo que estoy acercándome al final de la presentación, siempre al final de la presentación habrá preguntas o no. La primera pregunta que me hacen siempre, no la hagan, porque es la pregunta que me hacen ahora, es ¿por qué no se calla? Bueno, no hagan esa pregunta, ya me voy a callar en algún momento, pero quiero avanzar hacia el final. Hoy hay un nuevo, me parece, imperativo categórico de la comunicación. Si uno cree que la comunicación ayuda al cambio cultural, mejor dicho, es la mejor herramienta para el cambio cultural, casi la única, este caballero, de nuevo, la figura antes que el nombre, el Immanuel Kant, que en varias obras, pero en la más comúnmente citada, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres,
enunció el que se conoce como su imperativo categórico, que es este, no lo voy a leer, ya lo saben leer ustedes, y yo hago como una traslación de cuál sería el imperativo categórico que hoy tendría que tener una organización que quiera ser una organización personalista, quiera ser una organización que ponga a las personas en el centro y que justamente por pensar que las personas son como son, hay que cuidarlas. Y ese imperativo categórico organizacional, comunicativo y cultural del siglo XXI podría ser enunciado de muchos modos y el que propongo es uno muy sencillo que es organización. Comunica a tu público interno, a tu comunidad, como si todo lo que sientes, piensas, dices y haces fuera importante en sus vidas y para sus vidas. Comunica de ese modo. Trátalos con la dignidad que merecen, no los manipules, no los uses, no pienses un modelo de comunicación básico tratándolos como si fueran descerebrados que van a recibir de manera automática tus mensajes y cambiar por arte de magia en una suerte de proceso sencillo de estímulo-respuesta. Para terminar, todo esto puede parecer muy bonito, muy lírico, muy poético o no, pero la pregunta, vuelvo a tomar agua, perdonen, pero estoy en una etapa de mi vida en la que una etapa cortita en la que me toca tomar un medicamento que me provoca sequedad en la boca. Entonces tengo que tomar mucha agua. Bueno, ¿quién puede o quién debe? O sea, ¿quién puede? Estaríamos en la parte más técnica del cambio y el quién debe, estaríamos ya con una cierta invitación a una mirada ética de cambiar culturalmente las organizaciones hacia esa centralidad de las personas, que es la que creo yo queremos todos. Creo yo que es el tipo de organización en la que quisiéramos trabajar, en la que nos sintiéramos en el centro, en la que nos sintiéramos cuidados, en la que nos sintiéramos protegidos y, si no fuera así, que al menos fuera la organización en la que estén dadas las condiciones culturales para que podamos ser protagonistas de ese cambio. Ustedes, en realidad, ustedes, los jóvenes, son los agentes del cambio cultural. Volvemos a las etimologías, la palabra latina, el verbo latino ayer significa hacer. O sea, ¿quién hace el cambio? ¿Quién lo va a hacer en los próximos años en las organizaciones? Ustedes. Cuando empiecen a trabajar en empresas o en el Estado, eh, trabajarán en empresas y en el Estado, en áreas de la empresa y del Estado a las que no les interese lo más mínimo el cambio cultural, pero van a ver que cada vez va a ser más común que sí importe esto, y cada vez va a ser más común que importando esto, importe en esta línea de construir organizaciones personalistas, no organizaciones mecanicistas, ni economicistas, ni conductistas. Para terminar, y veo que estamos en las 8:03, me he extendido 3 minutos. Debo decir a mi favor que tampoco empecé a las 7, empecé un poco más tarde, o sea, creo que voy a cumplir con la hora que tenía asignada. Para terminar, voy a contar dos historias metafóricas. Una que se llama, que llamo yo, la historia de los tres picapedreros, y otra que es una nueva, inventada por mí, ley de la termodinámica. Ustedes saben que hay tres leyes de la termodinámica. Yo he inventado la cuarta, que la voy a presentar ahora, que espero patentarla en breve y volverme millonario a partir de esa idea. Y comienzo contándoles esta historia de los tres picapedreros, que es una gran metáfora de cómo puede uno ser agente de cambio cultural cuando dentro de unos años, tal vez ya estén trabajando ahora en organizaciones en sus áreas de comunicación, tal vez no, pero en 2, 3 años más van a estar trabajando en áreas de comunicación del sector privado o del sector público y en muchos casos o en algunos casos a cargo de desarrollar procesos de cambio cultural. La historia de los tres picapedreros yo la encontré en un libro en el que me hubiera resultado completamente inesperado encontrarla, porque es una historia bastante... cuando la cuente van a darse cuenta, perdón la expresión cuenta cuenta, de que es raro que esta historia haya aparecido, la cuente justamente un comunista como Mikhail Gorbachev en su libro Perestroika. Es decir, alguien que en realidad reformó el comunismo a través de la perestroika, que era apertura, el concepto ruso de apertura, y la glasnost, que era transparencia. Por eso se entiende que la he contado. La historia, sin más preámbulos, dice que en una ciudad medieval, en un día de muchísimo calor, un caballero camina y se encuentra a lo lejos a tres hombres que están semidesnudos, o sea, tienen algo que les tapa la cintura para abajo, pero están desnudos de cintura para arriba,
están completamente transpirados, con algo en la cabeza para protegerse del sol, y están haciendo exactamente lo mismo. Están picando piedra, picando granito, con un cincel y un martillo. Hacen lo mismo. Se acerca el caballero al primero de los picapiedreros, le pregunta, ¿qué está haciendo usted? Dice, yo estoy aquí sufriendo los rigores del clima y de un patrón injusto, picando piedra. Se acerca el segundo y le pregunta qué está haciendo. Estaba picando piedra, picando granito con un cincel. El segundo, a diferencia del primero, le responde y le dice, yo estoy ganando el pan de mi familia con el sudor de mi frente. Y se acerca el tercero y le dice, ¿y usted qué está haciendo? También picando piedra, granito con un cincel. Se gira, lo mira y le dice, yo construyo catedrales. Bueno, creo que cuando pretendan llevar a cabo cambios culturales, piensen que lo que en el fondo están haciendo es construir catedrales. Catedrales quiere decir significado, sentido, propósito y proyecto. Y para terminar ya con mi patentada, no la copien, pues ya la he patentado, ley de la termodinámica, la primera ley o también llamado principio de la termodinámica, que posiblemente todo nos suena, la energía no se pierde, se transforma. Ahí pongo tres fechas, 1840, 1841, 1850, porque no hay consenso entre los historiadores de la ciencia de a quién atribuirse. Hay tres autores que en su momento se atribuyeron ser los que definieron esa ley. No importa. La primera ley de la termodinámica dice la energía no se pierde, se transforma. ¿Qué tiene que ver esto con alguien que trabaja en comunicación para hacer cambios culturales? ¿Qué tiene que ver esto con alguien que está completamente convencido de que su trabajo, duro, menos duro, mal pagado, con largos viajes, en el fondo es construir catedrales? Lo que tiene que ver es que con la comunicación no ocurre así. Con la comunicación no ocurre como con la primera ley de la termodinámica, la energía no se pierde, se transforma. Con la comunicación no ocurre así. Con la vida no ocurre así. Con la comunicación y con la vida lo que realmente ocurre es que todo, y tomo esta cita de el prólogo de la novela de Dominique Lapierre, La ciudad de alegría, frente a esa mirada, lo que no se pierde se transforma. Comunicación, y en la vida es al revés. En realidad, todo, todo lo que no se da es lo que se pierde. Así que muchas gracias. Quedamos en contacto. Ahí tienen mi correo electrónico y unos links completamente falsos y que les enviarán virus y entran en ellos. Así que no entren en ellos. Pero yo no lo digo en broma, lo digo siempre en serio. Yo empecé, no es que sea muy joven, no es que sea muy viejo. Llevo 30 y, a ver, sé que saco cuentas. Hace 33 años que doy clase. Va a decir, ¿qué viejo es? Bueno, no, empecé muy joven. Ya soy viejo, pero también empecé muy joven. Y en esos 33 años he ido, obviamente, evolucionando o involucionando, no lo sé. Pero sí les puedo decir, y es algo que les digo con sinceridad, que la experiencia más gratificante que he tenido y que sigo teniendo en la vida como docente, como investigador, es lo que pasa después de las clases. Cuando alguien se pone en contacto y dice, esto que usted dijo no me interesó, lo critico o me motivó, cuando aparece ese diálogo posterior, eso es lo que realmente me motiva y lo que realmente me gratifica. Por lo tanto, cuando aquí digo en contacto, les dejo mi correo electrónico, no es simplemente para cerrar como se supone que se cierra un PowerPoint, sino para que ojalá alguno de ustedes tenga interés en que sigamos manteniendo esta conversación. Dicho lo cual, me callo no para siempre y le cedo la palabra a aquellos de ustedes que quieran seguir dialogando. No todos y al mismo tiempo, por favor. Ahí vamos, a ver, espera. Espera porque esto está complejo. Hay una pregunta, pero ¿querés acercarte acá a hacerla? O espera, voy a dejar mi lugar en el pseudo lugar de Andrés Ah, Montenegro y bueno, la voy a bueno, invitar a Candela. no hay problema, no hay Gracias, problema. Carlos. Que no, claro, que no es Andrés, que no es Luz, que no es Candela. Em, Dejo de compartir, perdón. Ahí. A ver, ¿nos vemos todos? Sí. Bueno, invito a Cande. Venite vos. Antes de que Bueno, intervenga ella, vi que una pregunta en el chat, alguien que preguntaba si se iba a compartir
El PowerPoint, efectivamente, como dije, le envié uno ayer a Luz, lo he completado, posiblemente lo he estropeado, pero bueno, en cualquier caso lo he completado, le voy a mandar la nueva versión y ya ella se encargará de decidir cómo lo distribuye, pero sí, va a estar. Con respecto a la grabación, eso ya sé de mi conocimiento de cómo se puede acceder a ella. Bueno, dicho eso, adelante con la pregunta. Bueno, ¿qué tal? Candela por acá. Candela por acá. Em, Candela por acá. Candela, coprofesora de la ¿Cómo? materia. Así es, así es. ¿Cómo? Me anoté acá un par de cosas y algo de lo que me anoté tenía que ver con el exceso de tecnología, que me parece que es como la primera respuesta que las organizaciones tienen para, para hablarle a su público interno o para el cambio cultural. ¿Cuál es la alternativa para este exceso de tecnología? Yo creo que o sea, digamos, la respuesta más gallega de todas las posibles es el defecto de tecnología, o sea, la falta de tecnología frente al exceso. Por supuesto que la respuesta, encontrar un punto medio de equilibrio, no sirve para nada. Yo creo que en todo caso, lo que una organización tiene que hacer es elegir qué tecnología es la apropiada para el tipo de cultura que quiere conseguir. A lo mejor basta con una tecnología. Hay una aplicación que no voy a nombrar, una app porque estaría haciendo publicidad de ella, tiene que ver con comunicación interna, pero con recursos humanos. Algunas organizaciones usan solo esa aplicación y ha logrado cambios culturales muy importantes. A lo mejor uno dice, no, en realidad la organización tiene que darte un celular corporativo y tiene que darte un correo electrónico y tiene que darte un acceso a Google Drive. Bueno, sí, a lo mejor sí, pero yo creo que cuanto menos, mejor. Ya estamos saturados de tecnología por todos lados. O sea, no solo estamos sobre tecnologizados en donde trabajamos, no hay un adentro y un afuera. O sea, en el afuera estamos igualmente sobretecnologizados, en nuestras casas, en el transporte público, todos lados. Entonces yo creo que hay que tener una cierta dieta tecnológica y las organizaciones debieran tenerla, pero eso implica que alguien piense, alguien tiene que pensar en la organización, que la tecnología es un medio para fines, pero no es un fin en sí mismo. Y no siempre se piensa eso, creo yo, por mi experiencia al menos. Gracias por la pregunta, Clarísimo. Candela. No, por favor. Cambiamos. Van cambiando de figuras. Nos cambiamos. Para, voy a mirar el chat, Sí. a ver si, porque, no sé, vi que alguien escribió. No, 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 no era pregunta. Ahí está. Si tienen preguntas, quienes están en Zoom y quieren aprovechar y abrir micrófono, abrimos. No, a ver, Carlos, quizás es como filosófica la pregunta, un poco, digo, basada en lo que se estuvo conversando en el coloquio de IDEA, digo, que ahí están como los grandes empresarios de las Sí. grandes organizaciones del país, y un poco con respecto a lo que dijo el ministro de Economía actual, que digo, están pensando precisamente en avanzar con una ley de reforma laboral que elimine, o sea, que vaya como eliminando la posibilidad de los juicios laborales y que vaya como favoreciendo precisamente con esta mirada economicista y tecnocrática, me parece, de la economía y de las empresas. em, y un poco me parece que es parte de los modelos que vienen batallando contra estas otras ideas que nosotros, digo, yo coincido con tu mirada y que nosotros defendemos. em, ¿Cuáles son como las estrategias? Nosotros en la cursada trabajamos mucho, digo, la primera de nuestras unidades trabajamos fuerte sobre la ética profesional, que a mi entender está muy atada con lo que propones vos con respecto a desde dónde motivar o mover el cambio cultural. Digo, pero ¿cómo desde el rol de profesionales que no son, digo, no dirigimos una organización, sino que, bueno, estamos, si tenemos suerte, trabajando en la mesa chica a nivel estratégico, pero ¿cómo podemos batallar con esta mirada o este paradigma tan economicista o cuáles son para vos como las pistas para dar estas discusiones a nivel político en los lugares de toma de decisión? Bueno, yo después te voy a compartir a ti, Luz, para que a su vez lo compartas si quieres, uno de esos artículos que escribo en Clarín y Perfil que se titula Elogio de la resistencia. Creo que hoy una actitud ética puede parecer menor, pequeña, resignada. Me parece que no lo es, que es muy activa. Hoy es muy importante resistir. Hay una frase de Sócrates que cito mucho que dice en ocasiones, y yo diría, corregiría a Sócrates diciendo siempre, Sócrates dice en ocasiones
hay más fortaleza en resistir que en acometer. Bueno, hoy estamos en un momento en el que hay que resistir. Y obviamente resistir proponiendo. Y no voy a idealizar ni romantizar, porque puede que, como dices, con suerte estamos en la mesa chica, a lo mejor ni estamos en la mesa chica, estamos precarizados laboralmente, no llegamos a fin de mes. ¿Qué pretende usted que sea yo un héroe? Bueno, resistamos hasta donde se pueda y yo creo que va a haber cambios culturales importantes. Hay, lamentablemente, al mismo tiempo que yo he defendido estas ideas, hay quienes se han dado cuenta que tienen un valor importante marketinero y las usan sin creer en ellas. Así como se habla hoy del greenwashing, de las empresas que hay que hablar de responsabilidad social corporativa, de preocupación por el medio ambiente, y dicen que lo hacen, pero en realidad no hacen nada, gastan más dinero en comunicar lo que hacen que lo que invierten en preocupación por el medio ambiente. Hoy hay organizaciones que no son genuinas en su propuesta de valor, diciendo aquí tenemos en el centro a las personas. Hemos detectado que conviene decir que tenemos en el centro a las personas porque así conquistamos a las personas que realmente importan, nos interesan, que son las que creen que lo central de la vida de la persona. Pero va a haber cada vez más organizaciones genuinas, con líderes genuinos. A lo mejor dicen, estoy en la mesa chica. Bueno, estos chicos están en la facultad, tienen 20, 22 años, en algún momento tendrán 24, 26, 30. En algún momento, no todos, pero algunos de ellos van a llegar a tener la posibilidad de ser decisores de estos cambios. Y la ética, me parece muy bien que se comience la materia por la ética y no al final, sino parece que es un postre. Decir, bueno, y ahora después de decir todo esto, un moño ético. La ética está al principio, creo, de todo, y rogar para que en el proceso, hasta ese momento, uno no se convierta en un escéptico o peor aún en un cínico. Hay una frase que me gusta mucho, también cito mucho a Oscar Wilde, que una frase que es una crítica de la mirada economicista sobre la vida, que dice, es graciosa pero es trágica, dice, era un hombre tan pobre que todo lo que tenía se podía comprar con dinero. Bueno, hay quienes creen que todo lo que realmente vale en la vida se puede comprar con dinero. Afortunadamente, hay mucha gente que cree que no. Algunos están resistiendo, otros están sufriendo, lo están pasando muy mal, pero creo que ha tocado un momento, digamos, de la historia puntual de Argentina, de lo que sea, donde uno tiene que tomar una decisión ¿qué hacer con respecto a eso? No puedo decir, no hago nada, lo apoyo, me opongo, creo, invento, busco alternativas. Algo que hacer. Lo que uno no puede hacer es, por eso se la palabra agente ayer latino, lo que uno no puede hacer es decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo. O sea, esto no me interpela, va por otro lado, yo no estoy vinculado con esta cosa y con esta historia. Cuento para cerrar una anécdota, bueno, una referencia literaria que es de esto mismo. Posiblemente la conozcan, hay una novela de Albert Camus, La peste, que, bueno, la verdad que no tuvo mucho cuidado el escritor de evitar spoilearla con el título. O sea, trata sobre una peste, efectivamente, en una ciudad en el norte de África, donde empiezan a circular una serie de personajes, que la ciudad queda sitiada, cerrada, hay un sacerdote católico de nombre Panerú, que se ocupa de los apestados por motivos religiosos, hay un médico agnóstico, el doctor Rie, que se ocupa de los apestados por motivos éticos. Y hay un tipo que está ahí de casualidad, un periodista francés que se llama Rambert, que lo enviaron a cubrir un evento que le agarró, como dijéramos, la pandemia, y se quedó ahí y no tenía nada que ver con eso. Yo me quiero ir. En París está mi novia, en París están mis amigos. A mí esto no me importa, pero mire usted que no se puede salir. Bueno, al final el médico le dice, bueno, no estoy de acuerdo con usted, señor periodista, pero si usted quiere irse, yo voy a lograr, de una manera un poco corrupta, que se vaya. Entonces, llega la noche, van a abrir una puerta medio secreta y cuando está a punto de irse, el periodista Rambert dice, al final he decidido quedarme. Y el médico le dice, ¿por qué? ¿Por qué ha decidido quedarse? Dice, porque o sea, ¿por qué no elige la felicidad? Si para usted la felicidad está allí. Dice, me daría vergüenza. ¿Y qué le daría vergüenza? Dice, me daría vergüenza ser feliz yo solo. Bueno, hay todavía mucha gente a la que nos da vergüenza ser felices solos y pensamos que realmente la felicidad es algo que tenemos que construir entre todos y no es una palabra filosófica imposible de aplicar incluso al mundo del sector privado. O sea, sería un poco terrible, trágico que uno diga, vamos, a ver, yo trabajo 8 horas de mi vida, que ya no son 8, son 10, las dedico a algo que no tiene que ver conmigo. Y para terminar esto y dar lugar a otra pregunta si la hay,
reconozco que es muy positivo el avance que ha habido en los últimos años de la propuesta de las empresas, algunas de conciliar vida personal y vida profesional, que antes no había, pero vuelvo a los términos. Creo que es un error porque esa dicotomía supone que la persona no comparece en lo profesional, está en otra parte. O sea, lo que vale la pena está en otra parte. En el trabajo son 8 horas horribles, no me puedo realizar, solo gano un dinero para financiar lo que vale la pena. Creo que poner a la persona en el centro significa redefinir qué significa trabajar, qué es el trabajo en este mundo. No es simplemente una actividad productiva que genera rentabilidad, es una actividad que tiene que ver con realización, autorrealización, autotrascendencia. Bueno, hace falta muchos cambios culturales y hace falta mucha gente joven con ideas y con ganas para hacerlo, no gente como yo que a lo mejor tiene ideas, pero estamos viejos ya. Gracias. Me, Ya te a me gusta ti. la respuesta. Yami, venite. Dejo lugar. Van turnándose, está bien. Vamos a ver quiénes son. Creo que estamos en horario Hola. todavía, digamos, hasta las 8:30 tenemos de tiempo, así que, Bueno, vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué bueno, tal? sí, Gracias, primero. no, por favor. Soy alumna estudiante en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ¿Cómo es su y tengo nombre? una Porque yo pregunta. veo abajo Andrés y usted no es Andrés, claramente. ¿Cómo Ah, se llama? Yamila, Ya Yamila. mira, ahora se mira. Acá me anoté algo, un poco lo fuiste respondiendo durante la exposición, pero está bueno como centralizarlo para llevarme bien la conclusión, que si esta manera de transformar la cultura con la tecnología como aliado es aplicable a estructuras más chicas o a estructuras públicas que tal vez no tengan los recursos o tienen ciertas limitaciones. Si esta manera trasciende esas limitaciones organizacionales y bueno, cómo se aplica. A ver, yo lo que diría es, tratando de responder tanto para lo privado y para lo público y el papel de la tecnología en el cambio. He cuestionado el exceso de tecnología, que es la pregunta que me ha hecho Candela, la presunción de que es la tecnología la que lo cambia todo, la que lo arregla todo. También hay que poner entre paréntesis el elogio de la ausencia de tecnología. Decir, bueno, tratemos de ser como el buen salvaje de Rousseau y lo mínimo posible. Digamos, volvamos al SMS. No. Y es cierto, y hay que ser realista también, no se puede generalizar, pero la experiencia que yo tengo de, en concreto, haber asesorado, por ejemplo, haber asesorado en concreto a la ANSES durante mucho tiempo en comunicación interna en el último gobierno de Cristina, o dirigir tesis de maestría de personas que trabajan en el Estado, es muy complicado. Hay muy pocos recursos. Creo que lamentablemente cada vez interesa destinar menos recursos a estas cuestiones blandas, supuestamente menos productivas, menos rentables. Entonces, es un desafío. Y la respuesta no puede ser, no hagan nada, no hay nada para hacer, hay que buscar qué hacer, pero yo sería, no le diría la verdad si le dijera que esto es fantástico, se va a lograr fácil. En el Estado, en concreto en el Estado argentino, ahora mismo hay muy pocos recursos disponibles, no en términos de talento humano, que lo hay, sino en términos de recursos tecnológicos. O sea, están en el otro extremo. O sea, las empresas que creen privadas que todo se va a resolver con tecnología y que fracasan y que vuelven y que incurren en la cita de Einstein de el mismo nivel de pensamiento que crea el problema es el que lo quiere resolver, y el Estado que tiene muy poca tecnología, muy pocos recursos de ese tipo, y no quiere tenerlos, y no solo no quiere tenerlos, sino que quiere tener cada vez menos. Y entonces, hay como un desfase muy importante de desarrollo. Y yo, o sea, no soy, nunca he sido amigo de las teorías conspirativas, pero pero sí soy amigo de las preguntas conspirativas. Entonces, la pregunta conspirativa es, ¿por qué? O sea, ¿por qué se hace esto? Cuando yo no tengo una respuesta, no la tengo. No soy como ese personaje de Lelutier, Warren tiene todas las respuestas, no la tengo. Pero creo que es una pregunta interesante para hacer a alguien que le interesa la cultura organizacional. ¿Por qué el Estado ha dejado de estar centrado en las personas y ha empezado a estar centrado en los procesos, las estructuras y otras cosas que no tienen que ver con lo personal? ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que todos tenemos alguna respuesta, pero tal vez no la misma, pero sabemos en lo que creo que sí coincidimos es que está pasando esto. Está pasando. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, mira. Bueno, volví. ¿Alguna Lo dice. pregunta a la gente del Zoom? No sé, Delfina, Bárbara, las que veo con cámara.
abierta. Hola, Acá, buenas tardes. Por acá, ahí, Ángelo. Ángelo. No es pregunta, pero sí dar las gracias. Nosotros tenemos algunos compañeros conectados desde Chile, desde la Universidad de las Américas, y agradecer más que la instancia para poder participar en esta ocasión. Bueno, muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias. De nuestra parte también, agradecido por la presencia, por supuesto. Gracias. Ujú. Muchas gracias por su participación y por sumarse. ¿Algo más? Bueno, acá no hay más preguntas. Espero que se hayan quedado con cosas para pensar, por lo menos ahora lo vamos a discutir en Me presencia. queda nos Y queda el correo electrónico para seguir hablando y yo me comprometo que hoy mismo, en cuanto termine esto, y después de dos, tres, cuatro cervezas, que es lo que suelo hacer a la noche, no, mentira, mentira. Voy a enviar tanto el PDF mientras que no como sigas ese cambiando la artículo PPT, de elogio de la resistencia y estoy tratando de recordar un autor francés al que leo mucho, que habla mucho de resistencia. Voy a correrme un segundo a ver mi vaya, biblioteca. vaya. Ahí lo pondré. Ahí lo voy a escribir en el chat como autor cuya lectura recomiendo vivamente, que es, a ver si lo escribo bien, es un filósofo francés cuyo último libro trata justamente sobre la resistencia. Creo que hasta el título es así, Teoría de la resistencia, algo parecido, sobre cómo oponerse no simplemente críticamente, sino creativamente a estos modelos que a lo mejor es exagerado llamarlos inhumanos, pero que desde luego no tienen a la persona en el centro, que es lo que no quisiera, es por lo menos el lugar en el que yo quiero trabajar. Creo que yo trabajo, afortunadamente, en un lugar así, que tiene el centro a la persona, creo que ustedes también, y quieren trabajar en ese tipo de lugares. Uno se puede encontrar con alguien, mucha gente, no, no me importa, quiero ganar dinero, o sea, el lugar me da lo mismo, no me importa estar en el centro. Bueno, son distintas opciones existenciales y volvemos a lo que planteaba antes Luz, la ética. O sea, ¿qué es lo que cree uno que es la vida, lo que cree uno que es la persona, lo que cree uno que es el trabajo, lo que cree uno es la cultura y para qué cree uno que sirve la comunicación? Mil gracias. Gracias a Súper ustedes por la interesante. invitación y cumplo ahora con enviarle por WhatsApp lo prometido. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a todos y todas en el Zoom. Y nos estamos viendo pronto, espero. Bueno, chao, Seguimos en chao, que ya contacto. saludo Muchas gracias. preventivo de feliz fin de semana. Chao, chao. Exactamente, igualmente para todos y Me voy, todas. chao, chao. Chao, chao.